Hola a todos y bienvenidos a nuestra primera emisión de Faco TV. Somos Daniela Pulido y Claudia Corredor y el día de hoy venimos a recordarles los principales términos que se hablaron en la sesión de biometría en casos especiales. Así es, Claudia. Tuvimos varios ponentes que hablaron de pláticas muy importantes y temas y perlas específicamente que nos van a ayudar a este tipo de pacientes, ya sea queratocono, cirugía refractiva previa o miopías altas o hipermetropía, y queremos darles justamente un resumen y cómo podemos aplicarlas en la vida diaria. Excelente. Empecemos con el tema de aspectos de cálculo de lente. En recordemos cuáles son las principales fuentes de error que tenemos, las longitudes extremas, que a veces resulta un poco difícil calcularlas bien, también las queratometrías muy altas y no olvidemos que también el utilizar máquinas que no nos estén calculando bien las dos caras de la córnea y que no nos modifiquen estos índices pueden llegar a ser nuestros principales factores de error. Exactamente. Sí, en cuanto a esos índices que dice Claudia, principalmente hablamos de los índices de la curvatura anterior y posterior de la córnea, que no todos los aparatos lo toman en cuenta. Y en este tipo de casos, la realidad es que sí vale la pena tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el IOL Master 500 no nos toma en cuenta la cara posterior de la córnea, a diferencia de que si tomamos el IOL Master 700 o un Pentacam, sí va a tomar la diferencial entre la anterior y la posterior, y eso es bien importante para pacientes operados de refractiva o queratocono. Así es, Dani, pero recordemos por otro lado que también en los casos específicos que ya dijiste debemos tener ciertas cosas en mente que podemos llegar a enfrentar y saber también cuáles son las fórmulas que podríamos tener mejores resultados. Por ejemplo, en esta tabla lo tenemos resumido. En el caso de los miopes, siempre recordar que tienen riesgo de quedar hipocorregidos y nos sugieren los expertos utilizar la fórmula de Haigis. En cuanto a los hipermétropes, nuestro principal riesgo es que no podemos calcular bien la posición efectiva del lente, entonces es por eso que debemos tomar las fórmulas que realmente nos acercan a un mejor resultado, como es Haigis, Nasser 2, que son de las nuevas, y la que siempre ha estado vigente, que es Hofer Q. En cuanto a los operados de refractiva, aquí lo que debemos tener en cuenta es que los cambios en los radios de las curvaturas nos modifiquen estos índices y ahí está nuestro principal problema que ya comentaste. Entonces debemos aquí basarnos en las nuevas máquinas que ya lo hacen y utilizar estas fórmulas que no asuman estos índices y también tener en cuenta los poderes corneales refractivos totales. Finalmente, en cuanto a los queratoconos, sabemos que el poder sobreestimado siempre es una cosa que nos puede llegar a pasar y en esto lo que se recomienda es utilizar SRKT, que es de las viejitas, pero también tenemos de las nuevas, que es Kane. Más adelante vamos a empezar a hacer estos plataformas con casos prácticos que nos sirvan un poco más en nuestra vida diaria. Así es, evidentemente esto es una guía, no hay que casarse únicamente con este tipo de fórmulas. Hoy en día tenemos una batería de fórmulas enorme que podríamos utilizar, pero también a veces tener tantas opciones resulta que no sabemos cuál utilizar. Entonces la guía, pues más o menos en qué pacientes tenemos tales parámetros, a lo mejor les ayuda a entender un poquito más por qué pedir algunos estudios para unos pacientes y por qué pedir otros para los otros pacientes. Así es, Dani. Entonces, ya desglosando tema por tema, aquí empezamos con el queratocono. En el queratocono lo que nos comentaron nuestros panelistas fue que definitivamente sí debemos buscar las nuevas tecnologías donde nos midan la cara anterior y la cara posterior, como ya lo hemos repetido varias veces. En esta tenemos el IOL Master 700, tenemos el Pentacam o tenemos el OPD3. Una vez que ya sabemos que son estas las máquinas que debemos tener como referencia, también debemos saber qué es lo que queremos pedir para que podamos saber cuál es el informe que vamos a recibir nosotros y ya con este informe saber en dónde podemos encontrar estos poderes especiales. En el caso de queratocono, aquí lo más importante es saber dónde está la queratometría promedio, también saber dónde está el poder corneal, saber cómo son estas siglas, que lo vamos a ver aquí en los recuadros, que nos van a guiar de cuáles son estos valores que vamos a posteriormente meter en los calculadores. En cuanto a
a las queratometrías que están sobreestimadas y toda esta cuestión, lo que también podemos hacer es no solamente quedarnos con una máquina, sino empezar a utilizar varias tecnologías si es viable para el paciente y para nosotros, que podamos tener no solamente una de estas herramientas, sino si es posible 2 o 3. No dejando de lado el autorrefractor, ¿no? Que a pesar de todo pues sigue estando vigente. Una vez que ya tenemos estas herramientas a la mano, ya sabemos exactamente si nuestro paciente está haciendo de manera congruente la repetición de estos valores o si tenemos algún otro problema que tratar. Ya que hemos corroborado todo esto, pues ya nos vamos a las plataformas que tenemos a la mano, ¿no? Las que ahorita están más en auge, pues tenemos la de Aparx, tenemos Panacea y tenemos la de Kane. Aquí podemos ver cuáles son los links para entrar a cada una de estas plataformas y creo que valdría la pena que empecemos como a desglosar cada una de ellas a grandes rasgos y tal vez hacer hasta un caso que nos pueda llegar a guiar un poco más de cómo usarla. Sí, perfecto. Tenemos preparado un caso clínico, pero primero vamos a explicarles cómo utilizar este tipo de portales para sus cálculos de lente y no solamente basarse en la ecografía que les mandan o el IOL Master que les mandan. Hay veces que vale la pena justamente hacer multifórmula, significa comparar todas las fórmulas y eso a veces nos da un resultado mucho más exacto de lo que queremos. Entonces aquí justamente puede ser a través de la página de APACARS o la de ASCARS, de hecho, y esta es el portal para la de Barrett TrueK. Esta se recomienda mucho en pacientes operados de refractiva previa. Aquí tenemos varias opciones. Se te piden principalmente estos parámetros que son la longitud axial, las queratometrías, la profundidad de cámara anterior y si quieres pues un residual refractivo específico. Barrett también te pide blanco a blanco y si tienes la longitud del cristalino, que no todos los aparatos la toman. Entonces puedes utilizar esta fórmula con 5 o con 7 parámetros y así mismo te da el resultado. Es correcto, entonces aquí pues vemos que no solamente lo de refractiva, sino también en los casos de queratocono y pues sí podríamos llegar a llenar cada uno de los campos que tenemos con los estudios que tú ya nombraste, ¿no? Entonces una vez que ya hemos puesto todo, pues ya se le da en el diálogo de calcular y ya nos va a botar cuál es nuestra mejor opción de lente. También para los casos de queratocono tenemos esta nueva fórmula que a lo mejor no todo el mundo la conoce. Tenemos aquí el link de cómo ingresar y pues es una fórmula que es bastante amigable. En cuanto a los datos que nos pide, pues también necesitamos el grosor de cristalino, el grosor central de la córnea, que sabemos que pues eso no lo traen todos los calculadores. El género, cosa que tampoco piden normalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, también a veces en Panacea sí lo podemos llegar a encontrar, ¿no? Pero sí, en este de Kane lo podemos utilizar tanto en los casos de queratocono como en los casos en los que estamos haciendo un cálculo normal, porque en la sesión algo que se hizo énfasis es que en los artículos que ya han presentado no solo tienen buenos resultados con queratocono, sino también en pacientes normales. Entonces sí, a nuestra audiencia le puede llegar a interesar este dato, ¿no? De que esta es otra fórmula más que tenemos a la mano y sobre todo que pues la puedes acceder desde cualquier lugar, inclusive desde tu celular, ¿no? Así es. Aquí tenemos solamente para más o menos mostrar a grandes rasgos todas las opciones que nos muestra el Panacea. Aparte de que podemos calcular el poder de nuestro lente, también tenemos otras herramientas que nos puedan llegar a servir, como calcular nuestro astigmatismo inducido o los tóricos o cosas así que están un poquito más... Creo que es importante mencionar que Panacea no es una página, sino hay que bajar la aplicación a su computadora o a su iPad y a través de ahí pues ya uno escoge qué es lo que quiere hacer. Hasta para lentes de contacto sirve esta aplicación, pero ahí nos faltaba ese detalle, creo. Sí, es bien importante saber que las otras simplemente te metes al buscador de Google y la puedes encontrar y esta sí es necesario descargarla. Tienes toda la razón, Dani. Muy bien, y ya en esta de Panacea pues nos vamos un poquito más a fondo con varios datos, ¿no? Solamente en la primera pestañita encontramos pues el poder del lente, encontramos la profundidad de cámara, también saber la edad del paciente para más o menos calcular
cuestiones que se derivan del cristalino. Exacto. Sí, de hecho, ahorita en el ejemplo que les vamos a mostrar, vamos a ir pantalla por pantalla. Panacea toma más tiempo, es la realidad. A mí es lo que no me convence al 100% porque te puedes tardar media hora en calcular un lente en Panacea. Pero bueno, al final de cuentas, estos casos que son extremos, pues vale la pena tomarse, si es necesario, una hora, ¿no? También nos comentaban que era bien importante, sobre todo lo hablaban para los miopes altos, que no olvidáramos que hay páginas de acceso en internet en donde podemos ver cuáles son las constantes renovadas del lente que vamos a utilizar. Esto creo que es también una herramienta que no siempre tienen en mente las personas allá afuera y que valdría la pena también irlo desglosando, de saber cómo se va abriendo desde el momento en el que entras en el Google y que ya después vas viendo casa por casa comercial, cómo van modificando, ¿no? Sí, porque la gente comúnmente agarra la caja del lente intraocular, ve la constante o le pregunta al de laboratorio qué constante tiene y con eso calcula su lente. Y en realidad, pues sabemos que una constante optimizada va cambiando gracias a los resultados de pues la gente que mete esos resultados a esta página de ULIV y te puede ir cambiando. Puede ser que si era un 119.1, ahora sea 118.7 y eso te puede modificar hasta media dioptría tu resultado. Entonces esa página de ULIV igualmente la buscas en Google y ahí te van a salir todos los lentes que existen en el mundo, no todos los que tenemos en México, y vas a buscar y ahí te va a salir por ese RKT que constante, con Haggis que constante, y entonces eso ya te va a servir de hecho para uno de los calculadores que utilizamos. Así es, Dani. ¿Qué te parece que teniendo toda esta información, como que lo empezamos ya a aterrizar un poco más en un caso de la vida real? Perfecto. Pues miren, les voy a presentar un caso real, de hecho está por operarse, y pues es un caso clínico de un paciente de 69 años, que aquí lo importante es que está operado de LASIK hipermetrópico con un retoque. Entonces, pues ya se imaginarán su córnea cómo está. Él tiene una agudeza visual en el ojo izquierdo, que es en el que nos vamos a enfocar, de 20/80, y tiene una refracción, como pueden ver, un astigmatismo hipermetrópico de más 3.25 con menos 3 a 30 grados y mejora 20/30 su visión. Sin embargo, si se fijan en la autorrefracción, pues aún tiene más hipermetropía. Y yo sí tomo en cuenta, creo que es importante nunca dejar estas queratometrías porque puedes ver la repetibilidad en tu consultorio si no tienes justamente acceso a todos los aparatos que hemos mencionado. Y a lo mejor este paciente tiene ojo seco y yo no me he dado cuenta, entonces eso nos sirve también para esto. Este paciente tiene un astigmatismo corneal de 3.25 y fíjense que por autorrefracción, ¿no? Por el queratómetro. Ahora, si nos vamos a la que sigue, yo tengo acceso a un IOL Master 500. La verdad es que me encantaría tener el 700 por la tecnología que hoy existe, pero bueno, el IOL Master 500 no lo podemos tampoco tirar a la basura, nos sirve bastante. Aquí lo importante es que tenemos la fórmula de Haggis-L para pacientes operados de refractiva previa, en el cual pues sí tienes que especificar si es un LASIK miópico o hipermetrópico, y hay veces que el paciente no tiene idea ¿no? ¿Qué es que le hicieron? Y entonces uno se va a las queratometrías y bueno, pues tiene 40, podría ser miópico, claro, ¿no? Entonces sí. Ahí a fuerzas necesitas una imagen, ¿no? O sea, sí. No sé qué opinas. Yo creo que es bien, bien importante porque muchas veces ellos dicen, no, pues yo era miope y tenía astigmatismo y resulta que ves su Pentacam y te das cuenta que no, que mintieron un poco. Entonces sí, siempre, como dices, ¿no? Tener como un backup para saber realmente a qué nos estamos enfrentando, saber esa córnea si está tratada de manera central o a lo mejor quedó un poco descentrada, si se está comportando como una córnea vitórica o cosas que nos puedan ayudar a afinar mucho más ese cálculo, ¿no, Dani? Así es. Entonces, nuestra recomendación, o lo que no solo nosotros, sino lo que los expertos recomiendan, es que hagamos una biometría, pero al mismo tiempo hagamos una topografía. Y lo mejor es una cámara de Scheimpflug, ¿no? Que mide tanto la córnea anterior como la córnea posterior, como les hemos mencionado. Específicamente en el Pentacam puede arrojar muchísimos datos. Nos vamos a ir específicos a qué mapas
te pueden ayudar a calcular un lente en un paciente operado de refractiva previa. En este caso, este mapa es el mapa de Cataract Pre-Op. Y aquí lo más importante, como Claudia igual mencionó, es justamente fijarse en el poder corneal refractivo, que lo mide de los 4 milímetros centrales, y en la tablita de abajo se puede ver las aberraciones esféricas y las queratometrías promedio. Sí, esto es bien importante porque son los valores que justamente nos van a pedir estos calculadores y que sí tenemos que tener como siempre en mente. En especial porque si tú no estás en el momento en el que le están tomando este estudio al paciente, pues ellos no te van a mandar todos los mapas que tú necesitas, ¿no? Y también saber en qué distancia es la que quieres que te manden estas queratometrías. Lo podemos modificar. Y por lo general siempre se recomienda los 4 milímetros, pero recordemos que, por ejemplo, la superficie que toma el autorrefractor es más pequeña y por lo tanto las queratos nos van a variar un poco, para que no nos asustemos con esos datos, ¿no? Exacto. Y el otro aspecto que ya habíamos comentado es la diferencia de la curvatura anterior y posterior, que ahí mismo se ve, que es la que dice B diagonal F, que es back and front, y este paciente, por ser un paciente operado, tiene 84.8, perdón, es alterado. Lo normal es 82.2. Generalmente los operados de miopía lo van a tener más bajo y los operados de hipermetropía lo van a tener más alto. Pero esto es importante justamente para el cálculo del lente, que otro tipo de aparatos no va a tomar en cuenta este aspecto. Así es, Dani. Entonces sí es bien frecuente que nos pase que pedimos este estudio y si no especificamos qué valores queremos, pues nos regresa el paciente y no podemos tener todo esto. Entonces, para que ellos, las personas que nos vean, lo tengan en cuenta y lo puedan como ahora sí que anotar en algo que puedan ver en su vida diaria y poder utilizarlo mejor. Sí, de hecho, la experiencia es que si tú pides un Pentacam, no te mandan todo esto, lo tienes que especificar, tienes que pedir el mapa de Cataract Pre-Op y que es el reporte de Holaday. El reporte de Holaday, la verdad es que es otra de las características que nos da Pentacam, que sirve mucho, porque en específicamente, vean cómo tenemos una tabla que mide la córnea desde el milímetro 1 central hasta el 7. Estás como sobresaltado los 4.5 milímetros porque se ha visto en los estudios que es el que mejor ha resultado en los cálculos de lente, pero no puedes, digamos, generalizar a todos los pacientes. A veces si el paciente tiene una pupila más pequeña, pues te va a convenir utilizar pues, las medidas de los 3 milímetros centrales, pero si ustedes se fijan, las queratometrías van cambiando de milímetro a milímetro. Entonces, este es un paciente que si nosotros nos vemos en los 4.5 milímetros, pues tiene un astigmatismo de 3.7 aproximadamente, es lo que recuerdo, pero más central, a los 3, tiene un astigmatismo más alto, se va para los 4. Entonces, esto, al final de cuentas, son herramientas que nos ayudan a tratar de ser más perfeccionistas y más exactos, pero súper importante, este tipo de pacientes siempre hay que hablar de que hay una posibilidad de una sorpresa refractiva, ¿no? Así es, Dani. Sí, siempre tenerlo de cajón en nuestro discurso cuando estamos hablando con estos pacientes, que de por sí hay que dedicarles bastante tiempo, porque como dices, ¿no? Las sorpresas refractivas nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, aunque utilicemos todas las herramientas que tengamos. Así es. Bueno, aquí nuevamente son los datos, como les expliqué, de las queratometrías o las medidas a los 4.5 milímetros centrales, que además también vean, tenemos la esfericidad, que es la letra Q, que es importante, por ejemplo, para la decisión de un lente intraocular, si lo queremos con esfericidad negativa, con esfericidad neutra, o si tuviéramos positivos también. Y también vienen las aberraciones corneales, que todo esto, pues al final de cuentas, son pequeños datitos que podemos ir sumando para nosotros en nuestra cabeza ir tomando la decisión de qué lente le vamos a poner a este paciente. Entonces, ya con estos datos, yo me fui a Panacea para explicarles y justamente en el primer recuadro del lado izquierdo puse el calculador del lente intraocular y uno va ahí modificando pues las medidas.
la longitud axial, la cámara anterior, el grosor del cristalino, que si yo no lo tengo, lo puedes poner según la edad, Panacea te lo intuye. Entonces, hasta ahorita nos dice que pues, le correspondería un lente 22-50. El segunda pestaña son la topografía. Ahí es donde vamos a meter justamente las curvaturas anterior y posterior de la córnea, que las vamos a tomar del Pentacam. Le puedes poner la que sigue para que vean. Ahí viene curvatura anterior, curvatura posterior. Y esas son las queratometrías que vamos a meter justamente en esta zona. Y la esfericidad, que ya les expliqué de dónde la pueden sacar, o de la primera página del Pentacam también viene la esfericidad, que es el parámetro de Q. Entonces vean cómo va modificándose el poder de lente intraocular recomendado. Estábamos en 22-50, ahora ya va en 21-50. Lo que sigue es nada más los datos queratométricos generales y, bueno, las constantes de lente que podemos utilizar. Es importante también que sepan que puede cambiar si es el cálculo con ultrasonido o con un aparato óptico como el IOL Master. Sí, eso es bien importante siempre recordarlo, porque si no le ponemos, si no le decimos con qué fueron las mediciones, nos puede llegar a variar bastante las dioptrías y obviamente tener esa sorpresa a la que tanto le tememos. Así es. Entonces, por ahora nos recomienda un lente esférico de 21.21. Entonces, ahora me fui a calcular un lente tórico porque mi paciente tiene un astigmatismo importante. Este astigmatismo, para el cálculo del lente, nos vamos a la siguiente pestañita del Panacea y justamente viene, la primera parte es la parte anterior de la córnea. En esta parte es la parte posterior de la córnea, que nuevamente en el Pentacam viene cuál es la curvatura corneal posterior y a qué eje está, porque si recuerdan hay astigmatismos con y contra la regla. Y esto es lo importante de estos calculadores, que nos van a modificar la curvatura posterior también las cirugías. Entonces, no cualquier fórmula toma en cuenta este aspecto. La siguiente pestaña es el astigmatismo inducido, que la mayoría de la gente no sabe qué astigmatismo inducido tiene. Pero en este campo es bien importante que sepamos que, aunque no lo sepas, te puedes meter a ciertos calculadores que además son gratuitos, poner tus datos de las últimas cirugías que has hecho y ahí mismo lo puedes obtener. Entonces, es unas herramientas que, aparte de que son versátiles, pues están a la mano y podemos hacer el ejercicio simplemente para saber si nos están quedando con mucho, con poco, y así poder ir modificando también nuestra técnica. Así es. De hecho, aquí les enseñé cómo en Panacea justamente puedes calcular tu astigmatismo inducido. No es este paciente, evidentemente, pero es un paciente mío que tenía un astigmatismo de 0,75 a 67 grados y con las queratometrías posteriores de la cirugía nos dimos cuenta que mi astigmatismo en cantidad no cambió, pero en eje pues se movió 5 grados. En este caso estuvo bien. Si nos vamos a la siguiente, vean cómo también, justamente como Claudia dijo, en el portal de Warren Hill, ahí tenemos que meter 10 casos para que nos calculen. Y ahí tengo casos que hasta una dioptría induje el astigmatismo. Entonces, hay córneas que no sabemos por qué, ¿no? Como que, pues, aunque uno hace su herida de 2.2 milímetros, etcétera, pues se siguen modificando. Entonces, esto te sirve para que hagas un promedio y puedas utilizar el astigmatismo inducido en estos calculadores que la mayoría te lo pide. Sí, normalmente cuando no lo sabes, como que medio le inventas un poco, pero la verdad es que si ya tenemos estas herramientas, pues es mejor que de una vez lo tengas a la mano y lo sepas, ¿no? Sí, porque eso también lo podrías utilizar para operar en el eje más curvo, si tú quieres, ¿no? O pues ya para modificar la dioptría de la toricidad de tu lente. Así es, o en los casos en los que el paciente a lo mejor por cuestiones económicas no alcanza a un lente tórico, pero tú ya sabes qué tanto puedes llegar a inducir, pues llegar a tratarle corneal un poquitito, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Entonces regresamos a Panacea, yo ya le puse el astigmatismo inducido y ahora sí te da un resumen de todos los datos que yo fui metiendo para que nos dé el resultado final. Si ustedes se fijan en el recuadro de la parte derecha, vienen como todas las casas comerciales que tienen lentes tóricos y uno va moviendo la flechita hasta donde nosotros queremos que esté. Por Panacea me sugiere un lente T7, ¿ok? Y con una dioptría de 21.5, le podemos poner la que sigue. Perdón, vean, 21.
¿ok? Entonces, aparentemente con eso me va a quedar con una ligera miopía de menos 0,40, que pues generalmente nos vamos al primer resultado miópico, pero si no, podríamos hasta poner un lente de 20-50. Ahora, también hicimos Kane en este paciente y, bueno, metimos los datos como ya les enseñó Claudia, y aquí nos sugiere un lente de 21 y la toricidad baja. La toricidad es un T5, que aproximadamente es un 3 dioptrías de astigmatismo que corrige un T5. Posteriormente hice el mismo ejercicio en la página de ASCARS y nos fuimos a Barrett-Truquet. En Barrett-Truquet lo que creo que vale la pena, aparte de la página donde metes todos los datos, es este calculador de las queratometrías, en donde si ustedes se fijan, podemos meter las queratometrías del IOL Master, las queratometrías del autorrefractor, las queratometrías del Pentacam, y nos va a dar como un promedio que viene hasta arriba de qué queratometrías va a utilizar el calculador de Barrett-Truquet. Creo que esta es una herramienta excelente porque normalmente yo antes de que conociera esta herramienta lo hacía manual, ¿no? En tu papelito vas escribiendo y pues sí, qué mejor que ya poderlo meter y que te vaya quedando en el archivo y ya que te facilite la vida, ¿no? La posibilidad del error humano, ¿no? Que te equivoques de eje, que no falla. Que le sumas mal en la calculadora. Exactamente. Entonces ya con esto, pues Barrett-Truquet te arroja otra dioptría, que en este caso nos sugiere un lente que corrija 3.5 dioptrías de astigmatismo y la esfera es un 21-50. En este caso yo ya puse un lente de envista. ¿Por qué? Porque el envista, si recuerdan, es un lente que tiene una esfericidad neutra. Entonces, en un paciente operado de refractiva de hipermetropía, pues o buscaríamos la neutralidad o un poquito positivo. Entonces, los IQ son negativos, quizás el paciente ni lo nota, ¿no? No lo sabría decirles, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por dejar al paciente con la mejor calidad de visión. Exactamente, intentar cubrir todos los aspectos para que aparte de que quede 20-20, ese 20-20 sea el happy, ¿no? Así es. Y ahora sí, por último, el último ejercicio que hacemos en este tipo de pacientes es, en el mismo calculador de ASCARS, viene a hacer el ejercicio de refractiva previa, que igual tú tienes que especificar si es miope, si es hipermétrope o si está operado de radiada. Y aquí te salen todos estos datos para que tú introduzcas. Hay aparatos que yo no tengo, como justamente el Atlas o el OCT. Entonces, pues los dejas vacíos y ahí específicamente es bien importante explicar que en la última parte te pide las queratometrías de el aparato que utilizaste para el cálculo de lente. No se vale meter las queratometrías de otro aparato porque entonces el resultado también puede salir sobreestimado o subestimado. Es decir, si yo meto aquí las queratometrías del Pentacam, no sería lo correcto. ¿Okay? Aquí te pide las queratometrías del aparato que utilizaste, que en este caso fue IOL Master. Y los últimos datos que salen en este cuadro que dice constante A, SRKT, SF, son los datos que tomamos de ULIB. Entonces en ULIB, que ya les explicamos, uno se va a la columna de SN60 o en vista, etcétera, y ahí te dice, la nominal, o sea, la caja es 118.7, pero si se fijan, SRKT tiene 119, SRK2 tiene 119.2. Entonces, esos datos pueden irse modificando con el paso del tiempo según los resultados de las personas que van alimentando esta página. Y al final, ahora sí, este calculador nos dice que a este paciente, pues máximo le ponemos un 21.50 y mínimo un 21. Entonces, más o menos, si se fijan, todos los calculadores nos arrojaron un lente entre 20.5, que fue Kane, hasta 21.50. Entonces, a mí sí me facilita tener como esta tabla de, con todas las fórmulas que tenemos, qué lente es el que se sugiere. No estuvo tan disparada la esfera, pero lo que sí va a ser una decisión que cada cirujano tiene que tomar, yo creo, es la toricidad. Yo prefiero subestimar la toricidad y más en esta córnea que ya vimos que sus 4 milímetros pues están mucho mejor que sus 6 milímetros. Los 3 milímetros centrales tenían mucha más toricidad. Entonces ahí sí es muy personalizar cada paciente.
pero puedes poner desde un T5 hasta un T8 o en términos de otras marcas, puedes corregir 3 dioptrías o hasta 5.25 de dioptrías de astigmatismo. Sí, definitivamente este ejercicio que tú acabas de hacer pues nos pone mejor el panorama para estos casos tan críticos, y esta tablita que estás haciendo pues es la tablita que debemos tener todos, ¿verdad? En la que podemos ver cada escenario y también hasta platicarlo con los pacientes y decirle, hice ya todo lo que está a mi alcance y estos son los posibles escenarios para que también sepamos hacia dónde vamos y qué es lo que podamos llegar a encontrar. Entonces, sí, expectativas reales en estos casos. Pero aquí yo creo que una de las cosas más importantes es que estos pacientes pues sí nos toman a lo mejor media hora en el consultorio, pero fuera del consultorio, en tu escritorio, pues aquí llevamos no sé si 20 minutos hablando de esto, pero atrás de eso hay a lo mejor una hora de trabajo que tú estás ahí haciendo sumas y restas, como tú dices. Y pues una perla es que no lo vas a poder hacer en 5 minutos, yo creo. O sea, estos cálculos de lente toman tiempo, y si toman tiempo, pues también toman estudios necesarios, y no hay que subestimar esa parte. Yo entiendo que pues a veces no tenemos el acceso o el paciente no quiere gastar, pero entonces eso va a resultar en un cálculo de lente no tan preciso. Otra de las perlas pues es utilizar nuevas fórmulas, o sea, SRK2, CRKT, ya son fórmulas pues viejitas, ¿no? Que toman 3 parámetros. Ahorita ya tenemos fórmulas que toman 7 parámetros del ojo. Entonces, yo sí creo que entre más parámetros y más información tengamos disponible, pues vamos a poder tener un cálculo de lente más exacto. Las expectativas que ya hablamos, los pacientes tienen que tener expectativas reales que nosotros se las vamos a explicar, pero también los médicos. O sea, nosotros no podemos esperar que este paciente quede en 0, eso no va a pasar, está muy difícil. Y bueno, pues el riesgo de la sorpresa refractiva. A pesar de todo lo que ya hicimos, el paciente puede quedar pues miope, con tos de astigmatismo, y va a estar contento, a lo mejor nosotros no tanto, ¿no? Pero pues es lo que podemos decir en cuanto a todo lo que se presentó en la presentación, como ya traerlo a la realidad para que vean que pues sí existe, dónde está disponible y pues cómo lo utilizamos. Y qué tan fácil puede llegar a ser para cualquier persona, ¿no? Este ejemplo pues está muy bueno para los casos que necesiten refractiva, pero hablemos también un poquito de las conclusiones como en general, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos las herramientas que las podemos descargar o simplemente estar en línea, que definitivamente al utilizar las fórmulas de nueva generación resultan muy efectivas en el momento de estos casos tan extremos, y lo más importante, ponerlo en la balanza, la costo-efectividad de las herramientas que tengamos a la mano, ¿no? Entonces creo que sí fue una sesión muy buena en cuanto a la información nueva que nos dieron. Nos quedamos definitivamente con las nuevas fórmulas, ya sabiendo cómo utilizarlas, y pues creo que todo esto va a servir para que quienes nos vean se animen a utilizarlas. Sí, yo creo que lo que debemos de hacer es practicar, o sea, con cada caso que nos manden el estudio, hasta en los casos que no están operados y están en métropes, etcétera, hay que utilizar esa información y meterse a la página de Barrett o meterse a la página de Kane, que son las gratis. Olsen, Holaday 2 cuestan, entonces pues quizás uno no las quiera usar, pero entre más opciones tengamos, yo creo que uno puede sacar una conclusión de cuál es a lo mejor el resultado que más sale, el promedio, etcétera. No sé si, ¿tú qué fórmula usas, Claudia? A mí en lo general me gusta utilizar la de Kane, que es la que recientemente estoy usando. Panacea, como tú decías, a veces por tiempo no la usas tanto, y más que todo me meto con TrueKay, que son las más fáciles, ¿no? Sí, son más accesibles de usar, pero pues, la verdad es que en este tipo de casos pues te vas a tomar el tiempo, pero en la vida cotidiana sí, yo creo que pues metes los datos a veces pues en la que más te guste. Barrett Universal también es una de las que a mí más me gusta, y que bueno, en los artículos que hablaron en la sesión, pues hablaron de que no hay una gran diferencia entre Barrett, entre Kane, y
Las otras que no utilizamos nosotros tanto como Hololive 2, al parecer también es de las más precisas que estamos teniendo en este momento. Bueno, pues con esta información que ya hemos recopilado, creo que tenemos un excelente inicio para este primer capítulo de Faco TV. Sí, lo único que nos queda es que justamente nosotros hablamos de todo lo que tenemos acceso, pero afortunadamente tenemos en México excelentes doctores, colegas que tienen acceso a otro tipo de tecnología y que nosotros ahorita no estamos familiarizadas. Conocemos la información en los artículos, pero creo que estaría muy interesante que ahora el doctor Leonardo García Rojas, que es también segmentólogo, egresado del Conde Valenciana, actualmente radica en Morelia, en el Ángeles de Morelia. Él tiene en su mano el aparato que se llama Anterion, que es un OCT. Nosotros no tenemos experiencia con OCT para cálculos de lente, entonces qué mejor que alguien que ya tiene experiencia nos hable de cómo se utiliza, para qué casos vale la pena tenerlo, en qué casos a él no le ha hecho ninguna diferencia. Creo que estaría padre escuchar su opinión. Sí, nos sirve para retroalimentar todo esto que ya dijimos y seguirlo aterrizando, ¿no? Así es. Entonces, adelante, Leo. Hola, ¿cómo están? Yo contento de ser parte de esta nueva modalidad de videos para el Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Contento con la invitación y agradecido con el comité organizador. Y bueno, pues el día de hoy el propósito es hablar un poquito de el beneficio y el valor agregado que tiene en el cálculo de lente intraocular tener un equipo multimodal del segmento anterior. Y me refiero específicamente al Anterion. El Anterion es un OCT de barrido de segmento anterior con una longitud de onda de 1300 nanómetros. Y esta longitud alta de longitud de onda nos permite poder hacer un escaneo de una profundidad especialmente grande, de 14 milímetros de profundidad, con una resolución axial altísima, menor a 10 micras, y que tiene además un eye tracker y que adquiere imágenes en cuestión de fracción de segundos. ¿Y a qué me refiero con que es multimodal? Bueno, pues es multimodal porque tiene una aplicación para imagen que nos da imágenes de altísima calidad del segmento anterior, tanto de la córnea, del iris, cámara anterior, cristalino. Nos da también información corneal, información muy precisa de la córnea, topográfica, tanto de la cara anterior como de la cara posterior de la córnea, por supuesto paquimétrica e incluso también aberrometría corneal. Después está la aplicación de biometría para fines de cálculo de lente intraocular, en donde solamente esta aplicación, con utilizarla, obtenemos toda la información biométrica necesaria para tener un cálculo de lente intraocular preciso. Aquí, por ejemplo, tengo un buen ejemplo donde le haces en fracción de segundos este escaneo a un paciente y pues te da información, primero una imagen del segmento anterior muy fina, te da la intensidad de señal del segmento anterior, te da la longitud axial, te da información biométrica, pero también si queremos pedir información de la córnea, nos puede dar una topografía corneal de la cara además que le pidamos, ¿no? Esta es la cara anterior, podemos, por ejemplo, poner la cara posterior de la córnea, podemos ver el grosor de la córnea e incluso irnos a un apartado de topografía exclusivamente y tener muchos mapas corneales de elevación, topográficos, paquimétricos, de todo lo que queramos para obtener una clara imagen de las córneas de nuestros pacientes. Y bueno, finalmente está la aplicación de Metrics, en donde podemos medir el segmento anterior con mucha precisión, medir grosores, medir ángulos, medir volts de lentes fáquicos. Y bueno, pues la maravilla de esto es que en un mismo sitio, en un mismo instante, podemos hacer y podemos tener toda esta información
de forma rápida y eficaz para nuestros pacientes. Son imágenes tan bonitas como esta que proyecto aquí, en donde podemos identificar cada una de las estructuras del segmento anterior, y gracias a esta información es posible acercarnos más a este 20/20 happy que todos los cirujanos de segmento anterior buscamos, y evitar distorsión de luz, evitar glare, evitar astigmatismo y evitar que nuestros pacientes se quejen de esto en la noche, ¿no? Básicamente, con el Anterion se pueden obtener las variables más importantes para el cálculo del lente intraocular, tanto la cara anterior del cristalino como la cara posterior, por supuesto la longitud axial y los ángulos kappa y alfa, e incluso también la inclinación del cristalino con respecto al eje paralelo al eje visual. Nos dan imágenes bonitas, rápidas, como la que tenemos aquí. Nos da también aberrometría corneal, y con la aberrometría corneal es posible determinar con o sin nuestra intervención hasta dónde es posible, hasta dónde la córnea nos va a permitir que este paciente tenga una imagen y una visión suficientemente satisfactoria para ellos, o hasta dónde no, y prever, tanto como cirujanos como al paciente, que su visión, a pesar de nuestra intervención, quizá no vaya a ser la mejor por condiciones de su córnea. O incluso evaluar la aberración esférica y poder escoger el lente intraocular, el mejor lente intraocular para cada uno de nuestros casos. Podemos corregir tanto aberraciones, como bien sabemos, de bajo orden, como la de alto orden, como lo es la aberración esférica dentro de los polinomios de Zernike. Y pues hace diferencia tener un mapa de queratometría topográfico de la cara anterior de la córnea a tener también la topografía de la cara posterior de la córnea. Y esto nos da información muy útil para poder decidir si este paciente es un buen candidato para un lente tórico, y decidir la magnitud y la orientación del lente tórico en función de mediciones y de menos suposiciones y de más mediciones. Por ejemplo, este caso que muestro aquí, donde la cara anterior de la córnea tiene 4 dioptrías de astigmatismo, la posterior 0.77, y las totales por la suma vectorial de tanto del astigmatismo de la cara anterior como de la posterior, pues hay un astigmatismo total mucho más alto del que hubiéramos corregido si solamente valoramos la cara anterior de la córnea, con una diferencia de la cara anterior con el total de 1.47 dioptrías. A veces estas imágenes, por ejemplo, de pacientes quirúrgicos, nos pueden hablar más allá, y específicamente de este caso, si analizamos y nos detenemos en la imagen del segmento anterior, vean cómo se hace una pequeña abombamiento en la cara anterior del cristalino. Y bueno, pues este paciente resultó que tenía un lenticono anterior, que su refracción efectivamente no era congruente con las queratometrías, tenía mucho más astigmatismo mucho más astigmatismo refractivo que queratométrico, y resultó que pues la causa era por supuesto el lenticono anterior. Estos otros casos en donde, bueno, pues hacemos biometría y nos damos cuenta que hay un ojo chico con cámaras anteriores angostas, un poco estrechas, y con el paciente sentado sin moverse podemos hacer una imagen del segmento anterior y evidenciar que hay una presencia de cierre angular o ángulos muy estrechos. Esta paciente no tenía glaucoma, no tenía hipertensión, pero pues, francamente los ángulos estaban muy estrechos, y entonces decidir y mejorar nuestro plan quirúrgico. Este paciente, por ejemplo, antecedente de glaucoma, hipertenso, 70 años, y pues es posible ver mapas de poder corneal total,
y por lo tanto poder decidir un lente tórico con toda la información necesaria, tanto el astigmatismo anterior como el astigmatismo posterior y el astigmatismo total, para poder decidir el mejor lente intraocular tórico. Y no solo eso, no solamente con el astigmatismo predicho, al astigmatismo posterior, de la cara posterior predicho, sino medido, como bien vemos en esta parte de aquí, un astigmatismo posterior medido y dando cálculos pues con toda la información necesaria para tener la mayor precisión posible, ¿no? Esto en la planeación prequirúrgica de algunos de nuestros casos, en la mayoría de nuestros casos rutinarios, pero no se diga la utilidad y el valor agregado que este tipo de tecnología tiene en casos complejos. Este es un caso de un paciente de 42 años que tuvo un desprendimiento de retina traumático, a quien se le hizo cirugía de cerclaje, vitrectomía y silicón. Y un buen día me habla, doctor, dejé de ver en el transcurso de algunos días, pues, mi visión fue bajando, 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 de tal forma que ahorita ya no estoy viendo nada. Y bueno, pues se trataba de una catarata intumescente. Y miren esta imagen, ¿no? Esta imagen nos permite visualizar y cómo va a ser la cirugía, qué tanto líquido, qué tanta presión está dentro de esa catarata y pues tomar todas nuestras medidas como cirujanos de segmento anterior. Otro caso que me refieren por un error refractivo importante en una FACO sin complicaciones. ¿Qué estaba pasando? Que por favor hiciéramos uso de esta tecnología para ver qué estaba pasando. Y bueno, pues la causa era esta, ¿no? Había un desplazamiento importante del lente intraocular, tenía una inclinación porque había una rexis muy amplia y gran parte del óptico del lente estaba con el borde fuera de la rexis, no estaba capturado y había un tilt importante y bueno, pues este tilt estaba generando un error refractivo muy importante. No se diga en casos especiales también con lentes de cámara anterior, con presencia de vítreo, pues nos permite visualizar ese vítreo en el segmento anterior que no debería de estar ahí con todo detalle. De tal forma que, bueno, pues tener estas aplicaciones en un mismo equipo no es, no es una modalidad que sume una a la otra, sino es mucho más que una suma. Hay una sinergia muy importante cuando se puede analizar al segmento anterior de forma tan completa, tan rápido, en donde el paciente no se tuvo que levantar de esa silla ni sentarse más de 3 minutos para poder tener una información muy clara de las condiciones del segmento anterior del ojo. Y esto nos ayuda para ser más precisos en nuestra cirugía, en nuestro cálculo de lente intraocular, pero también para advertirle desde antes de la cirugía al paciente, aquellos pacientes, aquellos casos donde la córnea no nos permite mayor precisión por presencia de aberraciones de alto orden o por irregularidades en la cara anterior de la córnea, de tal forma que en el mismo sitio, en el mismo instante, en cuestión de algunos segundos a veces, o cuando se utilizan más aplicaciones, bueno, a lo mejor nos podemos tardar 1, 2 o 3 minutos. Es un aparato que tiene una precisión alta, es muy reproducible y por lo tanto nos mejora los resultados de una forma increíble. Aquí les platico y les enseño más o menos un poquito, estamos frente a la pantalla. Por ejemplo, este caso, nos vamos a la aplicación de cálculo de lente intraocular y entonces voy a acercar la imagen. Podemos irnos a la modalidad de cálculo de lente intraocular y ponerle aquí que vamos a utilizar un lente. Este paciente tenía un LASIK hipermetrópico y entonces nos salen las opciones de todas las fórmulas que nosotros queramos
poner, ¿no? Desde Barrett, desde el True K hasta el Universal, Hagis, Hagis-L, Hoffer Q, Holaday 1, Holaday 2. Después nos podemos ir a la parte de análisis corneal. Nos podemos ir también a un análisis, por ejemplo, de aberrometría. Entonces aquí nos sale la aberrometría tanto de bajo orden como de alto orden, podemos estudiar tanto la cara anterior de la córnea como la totalidad. Y podemos tener también por ejemplo, imágenes del segmento anterior. Este es un caso con unos ángulos estrechos y nos da imágenes muy bonitas del segmento anterior. Y podremos personalizar, por ejemplo, si aquí diéramos de alta y quisiéramos hacer un estudio, podemos personalizar qué patrón de estudio y modificar variables en la adquisición de la imagen, del patrón, para analizar lo que nos interesa y entretener lo menos posible a nuestros pacientes. En fin, espero que haya sido claro y recuerden que estoy a sus órdenes. Me pueden escribir cualquier duda que tengan a este correo y les agradezco mucho la invitación a estos videos. Hasta luego. Muy bien, Leo, muchas gracias por haber compartido toda esta información. Creo que está enriqueciendo muchísimo este primer capítulo y pues no nos queda más que despedirnos, dar nuevamente nuestra gratitud a todo el equipo que nos ayuda a producir este fragmento para que ustedes puedan tener acceso. Les recordamos, yo soy Claudia Corredor. Y yo soy Daniela Pulido, las dos somos segmentólogas. Con mucho gusto les vamos a poner nuestra información de contacto si tienen alguna duda con algún caso clínico, quieren comentarlo con alguna de las dos. Esperamos que nos puedan localizar y tengan la confianza de llamarnos. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.